La semana pasada nos acordamos de que Pedro nos estuvo hablando sobre el capítulo 2 de Romanos y los primeros 8 versículos del 3. Y brevemente, pues, lo principal de su mensaje fue exponernos cómo los puntos de vista de los moralistas, de los religiosos, de los controvertistas y de los privilegiados eran razonadamente rechazados por el apóstol Pablo, el cual demostraba que todos sus razonamientos de estos 4 colectivos iban contra el justo juicio de Dios. Y continuamos con Romanos. Y ahora nos toca Romanos capítulo 3, versículos 9 al 26. Y vemos 2 partes grandes, del 9 al 20 y del 21 al 26. Del 9 al 20 vamos a ver cómo el apóstol nos presenta la dura realidad de nuestra condición humana y cómo esa dura realidad pecaminosa con la que nacemos pues impide que podamos por nosotros mismos tener una relación espiritual y de comunión personal con nuestro Creador, con Dios. Pero hay una parte positiva, que son los últimos 5 versículos, del 21 al 26, en las cuales el apóstol Pablo nos va a mostrar la solución que nuestro Creador, que Dios, da a ese problema, que se opone a su santidad y a su justicia. Empezamos entonces con la primera parte, la dura realidad. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Tenemos alguna posición que ellos no tengan? Va más por ahí el sentido, ¿no? En ninguna manera, dice el apóstol. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ni los judíos eran mejores que los gentiles, ni estaban en una mejor posición ante Dios, ni viceversa, ni los gentiles frente a los judíos. Hoy en día, ni los españoles estamos en una mejor posición que los marroquíes, ni los ucranianos en una mejor posición que los rusos, etcétera, etcétera. No hay ninguna manera que podamos, por la que podamos ser buenos y lograrlo por nosotros mismos. Ante Dios, en principio, no hay solución. Ni un moralista, como nos recordaba Pedro la semana pasada, con su aparente buena conducta y vida limpia puede agradar a Dios, ni un religioso, con sus buenas palabras, puede agradar a Dios porque sus hechos las desmontan. Y Pablo es contundente. Contesta en el versículo 9, en ninguna manera, todos están bajo pecado. En ninguna manera, en absoluto, todos estamos bajo pecado. En principio no hay solución. Y para justificar esta realidad de cómo nos ve Dios desde su santidad y su justicia, desde el versículo 10 al 18 de este capítulo, Pablo utiliza versículos principalmente de Salmos, de Proverbios y de Isaías para justificar su argumento, para justificar que lo que él dice no es porque sea su opinión, sino que lo ha dicho Dios ya antes de que Cristo viniese a salvarnos. Y vamos a recordar estos textos que Pablo nos presenta. Estos textos que nos recuerdan cómo Dios ya veía al ser humano antes de que Cristo viniese a salvarnos. Versículo 10. Como está escrito, no lo digo yo, dice el apóstol, ya lo tenéis en las Escrituras. No hay justo ni aún uno. Ni aún uno. Todos vivimos rodeados de bastantes buenos vecinos, de personas agradables, de personas trabajadoras, pero a los ojos de Dios, desde su santidad y justicia perfecta, ninguno de los miles de millones de personas que han vivido, que viven y que vivirán, que viviremos a lo largo de la historia, ni aún uno seremos justos delante de Él.
Versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Desde hace muchos años el ser humano intenta buscar... No hay quien entienda, versículo 11, ¿verdad? Es esto. Pero también dice, no hay quien busque a Dios. Dios observaba ya en la antigüedad que el ser humano no buscaba al Dios de verdad y justicia que está detrás de las cosas. No, buscaba a un Dios que se adaptara a la forma de ver la vida de cada persona. No hay quien busque a Dios, al Dios verdadero. La gente buscaba a un Dios conforme a lo que convenía en el momento. Versículo 12. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Vuelvo a repetir, apóstol, no hay ni siquiera uno. Desde que nacemos, ya nacemos con una concupiscencia, con un cuerpo que tiende al pecado. Y a medida que vamos creciendo, a 1 año, 2 años, 3 años, cada vez nos vamos desviando más de Dios. Y esa concupiscencia con la que nacemos nunca nos vamos a librar hasta que pasemos a la presencia de Dios, ¿verdad? Hasta que el Señor nos llame. Somos esclavos de esa concupiscencia, de ese cuerpo que tiende al pecado. Imaginemos, cuando estaba preparando la predicación, pues me vino una cosa que quiero compartir con todos vosotros. Imaginemos que nos ponen un registrador de nuestros pensamientos en esta mañana, de todo lo que hemos pensado desde que hemos entrado al culto hasta que acabemos. Y ese registrador de pensamientos nos dicen, pasado mañana, que va a exponerse en el siguiente culto. Y vamos a ver cada uno de los que estamos aquí lo que ha pensado cada hermano en este culto. Yo me hago una pregunta. ¿Cuántos apareceríamos el próximo domingo? Nacemos con un cuerpo que tiende al pecado y que tiende a desviarse cada vez más y más de Dios. Seguimos, vamos avanzando. Versículos 13 y 14. La dura realidad con la que nos ve nuestro Dios justo y santo. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Nuestro mal interior, nuestra concupiscencia, pues muchas veces se mueve se mueve prácticamente casi siempre desde dentro hacia afuera. Está desde la garganta, pasa a la lengua, a los labios, a la boca y hacemos el daño y pecamos. ¿Y qué sale en esas palabras nuestras muchas veces? Pues sale vulgaridades, hipocresías, mentiras, engaños, menosprecios, palabras duras, sarcasmos ofensivos, maldiciones y amarguras contra los demás, quejas de las circunstancias que nos tocan por vivir, etcétera, etcétera. Todos somos culpables ante Dios y todos hicimos, hacemos y haremos mucho daño y muchas veces con nuestras palabras. Pero no lo digo yo, sino que lo dice el hermano de Jesús, Santiago, uno de los líderes de la Iglesia de Jerusalén, y lo dice en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Hermanos míos, se dirige a creyentes, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y ahora va con una afirmación que nunca se nos debe olvidar. Porque todos, no la mayoría o algunos, todos ofendemos muchas veces. No dice algunas o ocasionalmente o bastante,
muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Tendremos siempre la concupiscencia ahí, nuestro cuerpo de pecado. Seguimos con la dura realidad. Versículos 15 al 18. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué siempre estamos observando a nuestro alrededor conflictos, discusiones, guerras, injusticias, amnistía, no amnistía, guerra en Palestina, guerra en Ucrania, lo que acabamos de ver en Nigeria? Pues la contestación está en el versículo 18, la contestación que nos da Dios, que ya Dios nos daba hace miles y miles de años, revelada en el Antiguo Testamento. Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay un respeto reverente a Dios en la humanidad. Los hombres rechazan o dejan de respetar reverentemente a Dios. Y por eso pasa todo lo que acabamos de leer. ¿Ves? Seguimos. Y volvemos al versículo 9, al conflicto que había entre los judíos y los gentiles. Muchos judíos, desgraciadamente, se creían superiores espiritualmente a los gentiles. Y Pablo les va a echar un jarro de agua fría muy contundente. Y deja ya de utilizar los textos del Antiguo Testamento y ahora él interviene, inspirado por el Espíritu Santo, y les dice lo siguiente, versículos 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, la dura realidad. Ya que, y ahora les va a desmontar su supuesta superioridad moral por por formar parte del pueblo elegido de Dios, por tener la ley de Moisés, etcétera, etcétera. Primer argumento con el que les echa por abajo esa supuesta superioridad moral. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Nadie va a ser declarado justo ante Dios por cumplir toda la ley, porque es que es imposible. Y es que la vamos a incumplir muchísimas veces. Eso uno. Y dos, continúa el apóstol, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no te va a salvar. La ley te guía al conocimiento de Dios. Y cuando hablo de la ley, también ahora ya podemos meter el resto del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. La Biblia es un medio que Dios utiliza para darnos a conocer a Dios en todos sus aspectos, en el Evangelio, en cómo podemos ser salvos, en su moral, pero es un medio que Dios utiliza para que podamos acercarnos a Él. No es más que eso. No podemos ser salvos por conocer mucho la Biblia. La Biblia también nos enseña nuestra insignificancia física y moral delante de Dios. Y uno ahora estará pensando, menuda realidad, ¿verdad? No somos nada delante de Dios, en todos los sentidos. Pero hay una solución. No te engañes, antes de entrar en la solución, quiero recalcar una cosa. No te engañes si piensas que porque eres hijo de creyente, vienes al culto desde pequeñito, participas, así estás en una escuela dominical, llevas una vida bastante decente, entre comillas, no haces muchas cosas malas, participas en los ministerios de la Iglesia, etcétera, etcétera. Que no te engañe eso. A los ojos de Dios, eso no te va a hacer tener una posición especial con otras personas.
no te engañes. Pero hay una solución, y esa es la que tenemos que aferrarnos en esta mañana. Y esa solución la hizo Dios para que podamos tener comunión espiritual con Él por toda la eternidad. Y empezamos a leerla en los versículos 21 al 24. Ya queda poco, 5 minutos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Menudos 3 versículos tan positivos, tan gloriosos. Nos solucionan nuestro problema existencial así, ¡bumba! ¡Qué maravilla, hermanos! Esa es la solución, el Evangelio glorioso de Dios. La justicia de Dios mismo. No la justicia por nuestro comportamiento, no. Su justicia perfecta que hace que podamos llegar a ser salvos, que hace que podamos llegar a ser justificados por Él. Un profesor de un seminario teológico decía que la necesidad básica de las personas, que lo observaba a lo largo de su trayectoria, era sobre todo sentirse valoradas, amadas. Era la autoestima, ¿verdad? Muchas veces cuando nos relacionamos tenemos caras sonrientes, manifestamos confianza en nosotros mismos, pero también escondemos corazones inseguros y conciencias con profundas dudas. Y el Evangelio de Cristo, la justicia de Dios misma, su justicia perfecta, no solo tiene que ver con dar solución a lo que nos va a pasar cuando muramos, a dónde vamos a ir después de la muerte, sino que el Evangelio de Cristo, su justicia, también soluciona nuestro problema de autoestima ya. Porque nos muestra que Dios nos ama y quiere hacernos partícipe de su regalo de justicia, de su gracia de justificación. Y la justicia de Dios ya había sido revelada en el Antiguo Testamento, tanto la ley de Moisés como los profetas. La ley ya adelantaba la justicia de Dios mediante el simbolismo de los sacrificios, que le hacían ver a los israelitas que no eran dignos de acercarse a Dios. Y les anticipaba la muerte de Jesús, la muerte del Cordero Santo, el único que podía sacrificarse por el pecado de la humanidad. Y los profetas también adelantaban la justicia de Dios en sus textos que Dios les revelaba. La adelantaban en el sentido que no solo hablaban de lo que iba a venir. Isaías vemos como en muchos capítulos ya, sobre todo en Isaías 53, nos habla de la muerte del Cordero, ¿no? De cómo iba a ser ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pero es que también la experimentaron. David, en sus salmos proféticos, también experimentaba el sentirse perdonado, justificado por Dios, antes de que Jesús viniese. Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado, nos dice el salmista, el hombre cuya transgresión es perdonada, a quien Jehová no imputará la iniquidad, cuyos pecados están cubiertos. Él compartía esa justificación que él ya sentía. La justicia de Dios mismo, no nuestra justicia. Ahora bien, ¿cómo podemos obtener este don de justicia, este don de la gracia de Dios? ¿Cómo podemos obtener la justificación, el sentirnos en paz y amor espiritual con Dios? Pues la respuesta también la tenemos en el versículo 22 de lo que acabamos de leer. Por medio de la fe en Jesucristo,
para todos los que creen en Él. El regalo de la justificación no lo tiene una institución, no lo tiene el protestantismo, no lo tiene otra religión, no lo tiene una institución, una persona humana. No, tenemos que acudir al ser perfecto, a Cristo. Tenemos que estar dispuestos a tener una relación personal con el único que es santo y justo perfectamente, Cristo. Y en segundo lugar, y antes de entrar en la segunda parte, ¿cuál es uno de los cinco lemas de la Reforma? Solo Cristo, ¿verdad? Solo a Cristo. Vamos a la segunda sola, la fe. Es necesario la fe. Sola fe es la otra, ¿verdad? La segunda de las cinco, sola fe. Tenemos que estirar el brazo. Ahí está el regalo de la justicia de Dios que nos ofrece. Pero para alcanzarlo no es nuestra conducta, es una decisión. Es decidir si estamos dispuestos a que Dios sea el soberano de nuestras vidas y si estamos dispuestos a que todos los días guíe nuestra vida. Si estamos dispuestos a estirar el brazo, coger ese regalo que Él nos ofrece, el don de la justificación, el don de la justicia que Él hizo. Y hay una tercera sola, que también viene en estos versículos, al final, en el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Somos justificados, declarados justos, declarados valiosos ante los ojos de Dios por su gracia, por su sola voluntad, por su sola soberanía. No lo somos por ser miembros de una iglesia o por incluso haber sido bautizados, no, o por lo mucho que hagamos. Lo somos por su gracia, por su voluntad, porque Él lo ha decidido. Y cuando Él decide que podamos ser justificados, cuando ponemos la fe sinceramente en Él, cuando entregamos nuestra vida a Él, y Él lo sabe. Él sabe en el momento en el que estamos dispuestos a arrepentirnos y creer en su evangelio. Y cuando eso ocurre, su gracia nos justifica gratuitamente, sin precio. No tenemos que hacer penitencias ni hacer muchas... No, es gratis, porque todo lo pagó Él en la cruz del Calvario. Solo Cristo, sola fe, sola gracia. El verdadero evangelio, y tocaba este tema Pedro hace unos minutos, el verdadero evangelio se basa únicamente en el sacrificio, en la redención de Cristo que realizó en la cruz del Calvario y en su posterior resurrección triunfante a los 3 días de sacrificarse por amor a nosotros en la cruz del Calvario. El justo por los injustos. Y por eso, y terminamos, el apóstol acaba en los versículos 25 y 26 explicándonos cómo y para qué funciona esta redención, este sacrificio de Cristo en la cruz. Leamos. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fijaos cómo la gracia viene de Dios, interviene cuando ve al que es de la fe de Jesús, cuando ve a alguien que pone la fe. Y aquí vemos cómo funciona esta redención, este sacrificio, esta justificación. Y funciona gracias a que Dios ha realizado un sacrificio, una redención propiciatoria. ¿Y qué es esto de propiciatoria? Pues propiciación es aquello que despierta el amor. Y cuando vemos que nuestro Creador puso a su Hijo unigénito, a Cristo, lo ofreció para que muriese en la cruz, para que se sacrificase por amor a cada uno de nosotros,
Eso, indudablemente, debe despertar en nosotros un pensamiento. ¿Cuánto Dios me ama? Por eso conocemos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué mayor muestra de propiciación, de intentar despertar nuestro amor hacia Dios? Dios se acerca hacia nosotros, y no solo de palabras, sino que lo demostró con hechos, poniendo lo que más le amaba, su Hijo, el Cordero sin mancha. Y eso debe aumentar nuestra autoestima. Si te sientes en esta mañana deprimido, hay muchos motivos para deprimirse, para estar preocupados. Hay muchos. Pero piensa que el que te ha creado te ama de esta manera. Se sacrificó con hechos. Y encima injustamente, el justo por los injustos. Eso es el cómo funciona esta redención. ¿Y para qué funciona esta redención? Segunda contestación. Pues también se nos contesta aquí. ¿Para qué funciona el sacrificio de Cristo? Para manifestarnos su justicia. No podemos llegar a ser justificados si siempre estamos anclados en lo mucho que hacemos, en lo bueno que somos, en no sé qué, en no sé cuánto. Porque como empecemos a perder de vista que todo proviene gracias a Dios, que el único justo es Él, mal vamos. Porque gracias a que Él pasó por alto, como también acabamos de leer, nuestros pecados pasados, podemos llegar a tener una relación espiritual por toda la eternidad. Y en esta mañana, si te estás dando cuenta que realmente has vivido más por tu orgullo, por tu egoísmo, has vivido más porque quieres demostrar las muchas cosas buenas que haces, y te estás dando cuenta que realmente nunca has puesto tu fe en el único que merece la gloria por los siglos de los siglos, que es Cristo. Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo. Lo único que merece la pena es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo. Si te estás dando cuenta que todavía no has cedido tu orgullo y tu egoísmo y que no has puesto realmente tu fe sinceramente en Dios, en Cristo, en el sacrificio redentor de Cristo, te invito a que lo hagas. Porque si lo haces y le entregas la soberanía de tu vida en esta mañana a Él, vas a experimentar una paz indescriptible. La paz que, como decía Filipenses 4, versículos 6 o 7, no me acuerdo bien, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿A qué esperas? Estira el brazo y coge el regalo de justificación que Dios te ofrece en esta mañana. Oremos. Sí, Padre, una vez más, no nos cabe más que decir que somos insignificantes en todos los sentidos ante ti, Señor. Pero tú nos amas, Padre. Tú sufres con cada uno de nuestros sufrimientos. Tú estás siempre ahí, Señor, dispuesto a que cojamos, que estiremos el brazo para coger el regalo que nos ofreces. Y te pedimos que si hay alguien, vuelvo a insistir, que está ahí dudando en esta mañana, está ahí pensando, está teniendo una lucha interna, aunque nadie lo sepamos, pero tú lo sabes, Señor, te pedimos con todo nuestro corazón que se rinda ante ti, Señor, que deje de luchar, que no intente ser bueno por sí mismo sin contar contigo, Señor, que no intente ser bueno por la religión, porque tiene una conducta aceptable, entre comillas, Señor. No, Señor, que ponga sinceramente su fe en ti, Señor. Te lo pedimos, Señor. Y a los que ya estamos justificados por tu gracia, Señor, porque un día pusimos nuestra fe en ti, te pedimos que no nos dejes desviarnos por lo mucho que supuestamente hacemos, o lo guapos, o lo que conseguimos, o nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Que no nos desviemos de que no somos nada ante ti, Señor. Que toda la gloria, y con justicia, además, es para ti, Señor. Y que seamos conscientes todos los días
de que tú nos amas de una forma que no podemos comprender muchas veces, Señor. A ti sea la gloria una vez más y te pedimos bendición para toda esta semana, Padre. En tu santo nombre. Amén.